En Pasión por el Rayo Radio te ofrecemos toda la actualidad del Rayo Vallecano con las voces de los protagonistas. El mejor análisis de la jornada, las ruedas de prensa, las declaraciones de los jugadores, nuestra opinión. Y todo con el sello inconfundible de Pasión por el Rayo Radio. Pasión por el Rayo Radio. Vivimos el Rayo y lo vivimos contigo. Es difícil, pero me voy en paz, me voy tranquilo, me voy habiendo dado todo de mí, siendo transparente, siendo lo que siempre he sido. El show en clave de franja te espera ya. Noticias frescas te traerá en Pasión por el Rayo Radio. Saludos y muy buenas noches, bienvenidos a Enclave de Franja, bienvenidos a Pasión por el Rayo Radio. Los saludos de Miguel Ángel Tejeda, es un placer estar con vosotros en este lunes 2 de marzo del 2026. En este lunes 2 de marzo del 2026, en el que llegamos con esa noticia, con el adiós, con la despedida, con la marcha de un hombre que es más que un futbolista, que ha significado mucho más que un jugador que ha pasado por ese vestuario y por ese equipo, por ese campo, por ese estadio. No, mucho más. La marcha de Óscar Trejo a final de temporada. Lo ha anunciado esta misma tarde. De eso vamos a hablar en el programa de hoy. Además del partido de este fin de semana con el Athletic Club, del partido de este miércoles con el Real Oviedo, que ya conocemos el rival en la Conference, que esto no para, pero la noticia del día, sin duda alguna, es el adiós de Óscar Trejo a final de temporada. La afición siempre presente está. Escucharemos a los protagonistas de ese partido ante el Athletic que acabó en empate 1-1. Marcó Jorge de Frutos, volvió a marcar Jorge de Frutos. Después hubo otro gol del Rayo que también fue anulado. Fueron anulados 2, solo valió 1. Bueno, fueron anulados 3, al final valió 1. El caso es que el Rayo empató con el Athletic. Esto es Enclave de Franja, gracias por estar ahí. Arrancamos este programa número 24 de la temporada 9, el que hace ya el número 348. En este lunes, como digo, 2 de marzo, en directo desde las 9 en punto de la noche y hasta donde lleguemos, como siempre. Pues empezamos. El Rayo empató ante el Athletic en un partido con una mitad para cada equipo. Jorge de Frutos marcó un gol y le anularon otro por fuera de juego, y en la segunda mitad se le anuló un nuevo tanto al Rayo otra vez por fuera de juego. Antes del partido, el Rayo homenajeó, por fin, a Pate Sis por su campeonato de la Copa de África con Senegal y a Álvaro García por convertirse en el futbolista del Rayo que más partidos ha disputado en Primera División. Enhorabuena a los dos. Bueno, ya les habíamos felicitado. Ha pasado tanto tiempo que hemos tenido oportunidades de sobra para felicitar a ambos. Lo volvemos a hacer.
Por otro lado, la Federación le daba la razón a la Liga con la suspensión del partido ante el Oviedo y mantuvo la fecha de celebración del partido para este miércoles a las 7 de la tarde en el estadio de Vallecas, Rayo Vallecano, Oviedo. Partido importante para salir de ahí abajo, para empezar a sacar la cabeza de ahí abajo. El Rayo ha puesto a la venta las entradas para el partido ante el Oviedo, que oscilan entre los 25 euros del fondo y los 125 del palco central. Se pueden comprar hasta las 7 de la tarde del miércoles, hora de inicio del partido. También se pondrán a la venta mañana las entradas para el Sevilla Rayo del domingo en el Sánchez Pizjuán, que costarán 45 euros. Y la semana pasada se disputaron los partidos de vuelta de los 16avos de final de la Conference y no hubo sorpresas en los posibles rivales del Rayo. Lech Poznan y Samsunspor ganaron sus eliminatorias y tras el sorteo del viernes, el equipo vallecano deberá viajar a la ciudad turca de Samsun para su duelo del próximo 12 de este mes de marzo. Y como escuchábamos en la entrada del programa y como yo os contaba, hoy Óscar Trejo ha anunciado su adiós definitivo al Rayo Vallecano a final de temporada. Noticia triste, sin duda alguna. Y en clave de otros equipos, el juvenil empató en casa ante las Rozas y prácticamente sobre la bocina 3-3, mientras el filial volvía a caer, volvía a perder estrepitosamente, en este caso por goleada ante el Tenerife B 1-4. Complicadas las cosas para el filial. Y así se viste este programa para empezar a lucir desde ya, pasados 7 minutos de las 9 en punto de la noche. Esto es En Clave de Franja, esto es Pasión por el Rayo Radio. Yo soy Miguel Ángel Tejeda y estoy aquí para acompañaros el rato que queráis estar con nosotros. Empezamos. Francisco Medina Luna Piti, exjugador del Rayo Vallecano, y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Puedes esperar a que te lo cuenten o puedes verlo por ti mismo. Pasión por el Rayo Radio. Puedes escuchar lo que te digan o puedes opinar tú mismo. Pasión por el Rayo Radio. En Pasión por el Rayo Radio te contamos la actualidad del Rayo Vallecano. Compruébalo tú mismo. Pasión por el Rayo Radio. Toda la actualidad del Rayo en Pasión por el Rayo Radio. Pasión por el Rayo Radio. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Por el Rayo Radio. Pues sí, este fin de semana volvió el fútbol al estadio de Vallecas y lo hizo con una bronca espectacular hacia el presidente del Rayo Vallecano, hacia Raúl Martín Presa, después de esos homenajes hechos como churros prácticamente sobre el terreno de juego unos instantes antes de que diese comienzo el partido ante el Athletic, con Pate Sis y con Álvaro García. La bronca posterior, mientras Raúl Martín Presa subía al palco, fue de auténtica época. Con miles de carteles pidiendo SOS para salvar al club de Vallecas, la afición del Rayo mostró una vez más su hartazgo, su enfado y volvió a dejar clara y patente su intención, que es pedir una y otra vez que se marche el presidente del Rayo. Así lo piden, así se escucha, así se canta en el estadio de Vallecas ese clamor popular de la afición del Rayo. Rayo sí, Presa no. No queremos ver cómo hundes al Rayo, Presa márchate y Presa vete ya, que son los clásicos cánticos contra el presidente del Rayo. Los pudimos ver durante todo el partido, los cartelitos del SOS que pues no sé si volverán a aparecer este miércoles en el partido ante el Oviedo, en una llamada a quien quiera y a quien pueda ayudar a la afición del Rayo
que pide ayuda, que pide que se salve al Rayo porque ellos consideran que está en peligro y que las cosas están realmente mal, y lo están, porque aquí, ya sabéis, os las contamos semana tras semana. No nos escondemos ante nada, decimos lo que vemos, decimos lo que hay, decimos lo que pensamos, a pesar de muchas y muchas cosas que después puedan suceder. El caso es que la afición del Rayo lo tiene muy claro, quiere que se vaya. Y más allá del ambiente contra el presidente, y más allá de toda esa polémica con el cambio de estadio, con tener que jugar el partido en Butarque contra el Atlético de Madrid, con el estado del terreno de juego, por cierto, luego escucharemos a Íñigo decir que estaba apto, también a Valverde decir que se podía jugar, pero la verdad es que las condiciones del césped malas, muy malas, muy malas todavía. Y como decía, más allá de eso, el balón sí que echó a rodar, aunque con dificultades, porque tampoco es que rodase muy bien. Y en lo futbolístico, reparto de puntos entre Rayo y Athletic en un partido en el que el equipo de Íñigo entró mejor al choque y ya en el minuto 8 pudo haberse adelantado en el marcador tras un gran cabezazo de Lejeune que Unai Simón, el mejor del Athletic, enviaba al palo en la primera gran ocasión del Rayo. Y después iba a llegar el primer golpe del equipo de Vallecas en una llegada por la izquierda, el remate de Frutos para hacer el 1-0. La verdad es que hubo suspense porque primero fue anulado por fuera de juego, pero tras la revisión del VAR se dio como válido 1-0 y la victoria del Rayo un poquito más cerca porque estaba jugando mucho mejor que el Athletic. El equipo de Vallecas en la primera parte le dio un buen meneo al conjunto de Valverde y antes del descanso pudo haber sentenciado cuando Unai volvía a salvar a los suyos, primero con otra gran parada y cuando en el minuto 41 otra vez de Frutos iba a marcar un auténtico golazo, escapándose para plantarse solo delante del portero y con una cucharita hacerle el 2-0, pero esta vez sí partía de posición adelantada y el gol fue anulado. Y sin haberse repuesto de ese golpe, aunque entre tanto pues estuvo el descanso para ordenarse, para coger nuevas ideas, para coger frescura, pero nada más arrancar la segunda parte, Iñaki Williams iba a empatar el partido con una gran volea lejos del alcance de Batalla. Golazo también de Iñaki Williams para poner el 1-1. A partir de ese gol, a partir del empate, los vallecanos sufrieron hasta que poco a poco se fueron recuperando hasta el punto de hacer otro tanto, que de nuevo iba a ser anulado por posición adelantada, en esta ocasión de Pate Sis, que yo no sé si llega a tocar el balón, si lo toca es levísimamente, creo que no, pero bueno, estaba en la trayectoria del balón, claramente hizo intención de tocar ese balón que se fue para adentro. El caso es que el gol está bien anulado. Y como decía, sobre un terreno de juego en muy malas condiciones, Rayo y Athletic se repartieron los puntos en ese Rayo 1, Athletic 1. Y después del partido hablaron los protagonistas. Vamos a escuchar primero a Valverde, al entrenador del Athletic, que decía esto. Hombre, de entrada siempre piensas en la victoria y era nuestra idea, supongo que la del Rayo también. Lo cierto es que nuestro primer tiempo ha sido malo, sin paliativos. Hemos reaccionado solo con el gol de ellos, en el que les hemos empujado más, pero no estábamos bien. Ellos han amoldado mucho mejor al campo que nosotros. Bueno, es su campo también, pero bueno, el césped era nuevo y nos estaba costando porque estaba el campo difícil para jugar, estaba mucho mejor para presionar que para jugar, y nos estaba costando sobre todo en las situaciones de segundas jugadas, porque ellos nos lanzaban mucho. Realmente era un partido en el que ha habido muchísimo lanzamiento en largo. Ellos nos lanzaban casi todos, son los dos centrales con el portero, pero nosotros no estábamos bien situados para coger esos rechaces, y nosotros para el juego tampoco hemos hecho demasiado. La verdad es que en el segundo tiempo hemos salido mejor, hemos conseguido el empate y el partido estaba más abierto, se veía que podíamos llegar en cualquier momento. Yo creo que la lesión de Íñigo se ha parado un poco el juego y ya parecía que estaba más inestable, podía pasar cualquier cosa. Y bueno, valorar el empate al final, cuando
cuando pierdes, vas perdiendo y empatas, pues te sabe mejor. Aún así, pues bueno, ha sido un partido de mucha pelea y supongo que es el resultado más o menos justo. Y en cuanto al césped, pues bueno, no estaba, desde fuera se veía mejor y estaba bien, o sea, estaba correcto para jugar, pero bueno, con dificultades más para el juego aéreo que para el juego por el suelo. Bueno, pues se contuvo Valverde diciendo lo que acabamos de escuchar, sin querer hacer mucha sangre, sin querer hacer más ruido. Ya bastante ha tenido el estadio de Vallecas con lo que ha tenido que sufrir, y Valverde, correcto, bueno, pues la verdad, diciendo que el terreno de juego estaba más para jugar juego aéreo que para hacerlo por el suelo. Yo creo que con eso ya deja claro, sin querer decirlo prácticamente, que el estado del terreno de juego pues no era ni muchísimo menos el mejor. ¿Se podía jugar? Sí. ¿Se podía jugar bien? No. Que el bote del balón ya demostraba cosas que después vimos cuando ya rodaba el balón, que se frenaba, que estaba lento, que parece que costaba. Bueno, pues poco a poco esperemos que vaya mejorando y que veremos a ver este miércoles, y ahora también con las lluvias que se supone que vienen esta semana, a ver cómo aguanta ese terreno de juego que no está bien. Vamos a escuchar ahora a Íñigo Pérez, el técnico del Rayo, que analizaba ese empate. Él piensa que el resultado, siendo más o menos justo, pero que a los puntos podía ser más para el Rayo que para el Athletic. El caso es que también habló del césped, también dijo que estaba apto para jugar y que espera que vaya mejorando. Este es Íñigo. Bueno, si me preguntas sobre la sensación agridulce, es que tienes la misma sensación que yo, que ha sido un partido muy disputado, muy igualado, pero que quizá los rayistas tengamos la sensación de que, bueno, si a los puntos hay que decantar un ganador, hubiésemos sido nosotros, pero esto en fútbol no existe. Entonces creo que el empate cómputo general es justo. Sí, pues lo que diga Ernesto lo mantengo, correcto, apto, lo dije ayer. Creo que es un césped que ha estado en pésimas condiciones, ha mejorado, lo hemos podido jugar el partido y irá mejorando, no tengo duda. Es verdad que hoy hacía sol y aunque hubiese estado muy bien, se hubiera secado y también hubiera condicionado el juego. Y después estoy de acuerdo que en lo que comentas, creo que hemos tenido más llegadas, más tiros, más sensación de peligro, más... como decía antes, si hubiese de que cantar un ganador quizá sería el Rayo, pero creo que 1-1, sabiendo de la peligrosidad que tiene el Athletic en cualquier acción, bueno, el punto no nos sabe bien ni mal, pero creo que es justo. No, sí, ha sido por el césped, por el calor, se ha secado y tienes que adaptarte rápido a lo que demanda la situación. El Athletic, y lo hemos visto en los primeros minutos, venía con la lección aprendida. Es un equipo que se adapta muy bien a este tipo de escenarios, y nosotros, a pesar de querer intentar algo, cuando tú ya ves que no se puede hacer, no puedes empecinarte, cometer errores y que te cueste luego lamentos. Entonces ha sido más por la climatología y por el césped que por el Athletic, que al final es cierto que juega con la línea alta, pero la intención de buscar su espalda era otra. Sí, pero bueno, hay que reponerse rápido a nivel mental, a nivel físico, y volver a cargarnos de ilusión. Jugamos en casa de nuevo, un partido que, si nosotros conseguimos 3 puntos, nos vuelve a impulsar, nos eleva y sobre todo ratifica el momento del equipo, y lo vivimos con ilusión. Creo que hoy, como decía al principio, es empate justo, pero sí que tengo la sensación de haber dominado más o haber merecido algo más. Entonces utilizaremos esto para el siguiente partido el miércoles. Bueno, ya me conocéis un poco, no me gusta afirmar nada antes de que suceda, sabiendas que contra este tipo de equipos puedes no llevarte ningún botín. Pero creo que el análisis del entrenador debe ser mucho más frío, más profundo, y como decías al principio, venimos esta temporada de una dinámica que te hace ser entusiasta y optimista. Entonces, si te soy sincero, después de ver los partidos me deja un poco
escaso en cuanto a puntos por lo que sucedió el otro día en Sevilla, y hoy, aunque creo que es justo, creo que hemos vuelto a merecer un poquito más. Sí, totalmente de acuerdo con las dos afirmaciones. El impacto de Elías es medible, es tangible por todos. Cualquiera que se siente a ver al Rayo desde que él ha llegado nota este añadido que él tiene. Sí, bueno, lo he cambiado. Él también tiene que acumular partidos, acumula fatiga, viene de una lesión de larga duración, de la cual está plenamente recuperado, pero hay que gestionar este tipo de pasado, por así decirlo. Y después, sobre Jorge, yo pienso que él puede jugar de 7, puede jugar de 9, puede jugar incluso detrás de un 9, pero creo que en esa posición es donde es más difícil defenderlo. A la vista está que los dos centrales del Athletic, a pesar de ser dos grandes centrales y muy experimentados, internacionales, etcétera, sufren con Jorge en ese tipo de lances. Después, me gustaría por él, no, también por el Rayo y por mí, pero me gustaría por él que tuviese más acierto, porque lo que nos genera a nivel defensivo y lo que genera a nivel ofensivo es muy importante. Entonces me gustaría que obtuviera recompensa, ojalá sea con su convocatoria para el Mundial. Bueno, el césped, y ya bueno, entiendo que iba a decir por cerrar el tema, pero imagino que con el partido que tenemos el miércoles será uno de los temas candentes. No está muy bien, no está como el del otro día de Sevilla, que estaba espectacular, pero es un partido que te permite jugarlo, que te permite dar pases, y realmente pienso que, a pesar de no ser un césped que está en 10 puntos, el sol que ha hecho hoy hubiese secado cualquier campo. Pero las dos cosas son ciertas. El campo puede mejorar y que el sol ha secado. Entonces, bueno, confiamos en que siga mejorando, y si no lo hace, deberemos adaptarnos como lo hemos hecho hoy. Sí, creo que además es muy positivo ver a las dos aficiones juntas, hermanadas, y en Vallecas, si no sois aficionados recurrentes al mismo, entiendo que os sorprenda, y por eso siempre que se me pregunta, hablo del privilegio y la fortuna que tenemos de vivir este ambiente. Creo que a todo el mundo le gusta, a nosotros nos anima mucho, y como les digo a los asiduos a este lugar, nos genera deuda con ellos. Ojalá el miércoles podamos devolverles una victoria y celebrar juntos. Íñigo, buenas tardes. Miguel Ángel de Pasión por el Rayo. Comentabas antes la figura de Jorge de Frutos. Qué importante es pedir a los delanteros goles, pero sobre todo también el trabajo que hacen en la presión, cómo cerraba la salida de Vivian hacia el centro y lo obligaba por la derecha, la cantidad de balones que ha recuperado el Rayo en esas acciones. El destacar no solo los goles, sino el trabajo del jugador, ¿no? Sí. El año pasado recuerdo cuando tampoco hacíamos gol de manera recurrente, a pesar de merecerlo, hablábamos mucho de los 9. A lo largo de una temporada, y ya voy a sumar varias, el intangible de lo que generan el 9, incluso el 10, en cuanto a la proporción que luego de ataques que tenemos después de su esfuerzo físico, es enorme, es muy valioso para nosotros. Entiendo que la gente quiera ver que el 9 hace goles, pero nosotros debemos jugar de manera colectiva, de manera coral, y después de esto, como hablábamos de Elías, como tenemos a Isi, como tenemos individuales buenas que puedan ayudarnos, pero no podemos en ningún caso erradicar ese tipo de esfuerzo físico en pos de, bueno, que estén más frescos y a ver si hacen la diferencia. Creo que no nos daría para cumplir el objetivo. Puede ser que lo ganásemos. Creo que ha habido partidos aquí esta temporada que te podría afirmar con rotundidad que sí, el año pasado sí, y este año no. Entonces creo que debemos hacer caso a lo que está sucediendo. Lo venimos hablando muchos meses y el grupo lo sabe. ¿Por qué el año pasado no y este año sí? Son mínimos detalles. Creo que además la línea de juego es bastante mejor que la del año pasado, pero como los resultados muchas veces no acompañan esto, es difícil defenderlo aquí en rueda de prensa, pero debemos seguir igual, debemos mantener este juego, esta forma física, esta ilusión, y bueno, a la larga creo que nos acabará dando beneficio y sobre todo poder celebrar al final que volvemos a estar en Primera División. Pues ese es el objetivo, ese es el objetivo de este Rayo Vallecano, poder firmar
lo antes posible, si puede ser dentro de muy poquitas semanas, esa salvación, aunque este año las cosas están muy complicadas. Hay muchos equipos involucrados ahí en esa zona de descenso, equipos importantes, equipos que llevan ya algunos años metidos en esa pelea, y bueno, pues vamos a ver en qué queda todo en este tramo final de competición, en el que bueno, pues vamos a tener que despedir, como decíamos antes, a un grande como Óscar Trejo. Antes de ir con eso, vamos con las declaraciones de Pedro Díaz, que también habló en la zona mixta y que decía esto. Bueno, buenas tardes a todos. Nada, pues hay que seguir insistiendo, seguir entrenando. Lo comentaba antes, seguimos confiando en nosotros, estamos entrenando al máximo y que venga, que vamos a luchar por ello. Sí, tanto yo como el grupo se marcha con esa sensación porque, bueno, como bien dijo tu compañero, tuvimos muchas ocasiones, pudimos meter varias veces, al final estamos en casa, sabemos que somos fuertes y sí, nos vamos un poco tristes. Sí, se frenaba, pero bueno, también me hicieron la pregunta antes, nosotros está siendo un año de está siendo un año de adaptación, estamos adaptándonos a todo, yo creo que al final nos perjudica a todos los jugadores, a nosotros, también al equipo contrario, pero bueno, como bien te digo, hacemos todo lo que podemos, nosotros entrenamos ayer, entramos al máximo y vamos a seguir así adaptándonos y venga lo que venga, vamos a estar a tope. No, bueno, me refiero a que al final el juego se frena para todos, yo no he escuchado nada, tampoco estaba a lo mío, bastante todo con lo mío como para escuchar lo de los demás, entonces no, pero bueno, yo creo que cae de cajón que si nos perjudica a nosotros, nos perjudica a todos los jugadores. Bueno, al final ellos están haciendo todo lo posible porque mejores y que es una gran diferencia la que hay, el campo también necesita su tiempo, ahora viene el buen tiempo, va a ser más fácil que yo creo que mejore, entonces bueno, vamos a ver. También me lo preguntaron antes y dije eso, que uno no valora hasta que no se va, al final llevamos bastante tiempo sin venir aquí, cuando vuelves te das cuenta de lo que tienes aquí, el fortín que tenemos con la gente, el estadio y todo, y bueno, se echaba de menos y como comentábamos antes, una pena no haber sacado los 3 puntos. Personalmente, ¿cómo te has visto? Bien, pues entrenando más que nunca, intentando mejorar cada día y al final, bueno, sabemos, voy a referirme a mí y a mi familia, la exigencia que hay, esto es primera división, el equipo es un equipazo, cada jugador es súper talentoso, entonces bueno, yo súper feliz de pertenecer a este grupo y con toda la gana del mundo para trabajar hasta el final. Pues mira, no es fácil porque estas cosas son cosas atípicas en el mundo nuestro, en las cosas que vivimos día a día, pero sí que es verdad que con el grupo que hay, da igual lo que pase, que se caiga a trozos, nosotros somos muy felices en el día a día, tenemos un grupo increíble, entonces eso hace que podamos superar cualquier obstáculo. Estamos muy motivados, sí que es verdad que todavía queda una semanilla y media, pero bueno, estamos ya preparados, ahora hay que pensar en lo que toca, que es Liga, pero sí, como te comento, estamos muy muy contentos de que vuelva. Pasión por el Rayo Radio, pasión por el Rayo Radio, toda la actualidad del Rayo Vallecano en Pasión por el Rayo Radio. Columna de opinión en Enclave de Franja. Voy con el verdadero protagonista de este lunes. Con Óscar Trejo no solo se va un futbolista, se va un trozo de la historia del Rayo Vallecano. Todavía recuerdo aquella conversación que tuvimos hace ya demasiados años en la que me decías que te hubiera gustado quedarte en el Rayo, pero que no dependía de ti. El Mallorca mandaba más que tú y la opción del Rayo se quedaba solo en tu corazón, en tu cabeza, repicando una y otra vez. Triunfaste en España y en Francia y podías haber elegido el lugar que te hubiera dado la gana, pero decidiste volver con los tuyos. Querías volver al barrio y sentir la pasión de la gente de Vallecas a pecho descubierto. En Toledo, en aquella pretemporada de tu regreso, vi la felicidad en tus ojos y estoy seguro de que tú también la viste en los míos. El regreso de Trejo significaba volver a disfrutar del fútbol de alguien diferente, de ese futbolista sobradísimo para segunda división y muy preparadísimo para primera.
Y nos hiciste disfrutar y te convertiste en nuestro faro y agarraste con fuerza ese brazalete que le perteneció a Cota, a Mitchell y a tantos otros y que Trejo defendió desde el primer al último día. Con Trejo no solo se va un futbolista de dibujos animados, un bailarín de salón con un balón de cuero pegado a la bota. Con Trejo se marcha alguien que entendió los valores de una afición combativa y los hizo suyos. Se marcha alguien que dio la cara hasta verse obligado a dar un paso a un lado para poder disfrutar sus últimos años en Vallecas. Trejo no faltó a una entrega de premios, a una charla coloquio, a una cerveza en la barra de un bar del barrio rodeado de gente tan normal como él. Trejo siempre mostró su cariño hacia los que tanto demostraron quererle. El capitán del Santa Inés siempre cercano, siempre accesible, siempre humano, siempre amigo. Trejo deja el Rayo, se despide de la que ha sido su casa durante tantas y tantas temporadas en las que hemos podido disfrutar de él y de su fútbol, pero también en las que nos hemos visto reflejados porque Trejo es uno más. Trejo es el Rayo. Trejo no podía irse de Vallecas sin jugar una competición europea y aunque sea un puto sueño, y perdón, si hay una razón más para llegar a una ansiada final, en Europa, ya la tenemos aquí. Trejo ha sido feliz en Vallecas, su familia ha sido inmensamente feliz en Vallecas. El Rayo le debe mucho a Trejo y Trejo lo dio todo por la gente de Vallecas. Han pasado muchos años desde aquella conversación que sirvió como despedida temporal en tu camino a Gijón y otros destinos. Ahora, echando la vista atrás, solo puedo darte las gracias por haber vuelto, por haber defendido esta camiseta y este escudo como si hubieras nacido entre los edificios de este dichoso barrio. Y por entender que no todos podemos ser grandes y que los modestos, los pequeños, los humildes, también existimos. A Trejo le queda el último baile, los últimos compases de un tango vallecano que le llevará a despedirse de la Primera División y de la Conference, a despedirse de su equipo y de su gente, a despedirse de su encantador barrio de Vallecas. Trejo, capitán, nos queda el último baile. Gracias por ser tan grande. Tenemos que empezar así, ¿ah? Siempre estás presente, sos un excelente papá. Estoy súper orgullosa de todo lo que has conseguido. Te llamo. Ser como tú vas a ver. Sabemos que es muy especial. Va a ser una despedida del club de tu vida. Estos momentos piensas que no van a llegar y hoy estoy dando este mensaje y es difícil, pero me voy en paz, me voy tranquilo, me voy habiendo dado todo de mí, siendo transparente, siendo lo que siempre he sido. Ser del Rayo es algo único, impensable, y los que realmente conocen este club y puedan tener la suerte de pasar por acá siempre guardan un amor diferente. Y la gente valleca al final y al cabo tiene esa igualdad en temas de trabajo, de no dar el brazo a torcer, y obviamente cuando entras aquí lo único que te piden es que hagas lo mismo con una camiseta y una franja por encima. Porque soy de los que me gustan también que no exista la diferencia entre un jugador profesional y un chico de mantenimiento. A nivel de momento te voy a decir el primero y me quedo con el último del Girona. El Girona porque yo creo que ahí ha comenzado algo espectacular. Yo me acuerdo la gente cómo estaba, nosotros, y nadie daba la verdad que un peso por poder conseguir un ascenso en las condiciones en las que estábamos. No había tenido la suerte de jugar a Europa y clasificarme con la edad que tengo, con 37, y siempre digo que no es un club cualquiera, sino un club que me ha marcado, el club de mi vida, y es como tocar el cielo con las manos. Me llevo mucha gente, médicos, técnicos, he tenido la suerte, jugadores, la gente de oficina, mantenimiento, los utileros.
Siempre he dicho que cuando no me sienta capaz de poder seguir, iba a ser el primero en poder anunciarlo, poder decirlo, y creo que estoy haciendo bien. Voy a estar eternamente agradecido a ellos y el amor que siempre me han tenido ellos, o el cariño no solo a mí sino a mi familia, yo lo voy a tener de por vida y siempre voy a estar en deuda con ellos. Quisiera no decir adiós, pero debo marcharme. Hola, soy Felines, exjugador del Rayo Vallecano, y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Estamos en la grada. Nos colamos en el vestuario. Te acercamos la sala de prensa. Viajamos por ti, viajamos contigo. Somos Pasión por el Rayo Radio. Vívelo con nosotros. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. En clave de franja, en Pasión por el Rayo Radio, con Miguel Ángel Tejeda y Nacho Herrero. Pues anda, que si llevaba unas cuantas semanas triste, no sé cómo estás ahora, Nacho. Buenas noches. No, ahora ya estoy feliz, ya le han hecho el homenaje a Patecís, por favor, ya tenemos el homenaje, y bueno, habría que ir preparando ya las cosas del homenaje a Trejo, porque si con Pate han tardado 41 días... 41 años. Con Trejo no sé cuánto tiempo van a tardar. Lo mismo no se lo hacen, tampoco sería de extrañar. Y no sería el primer futbolista al que le pasa. Y si no, acordémonos de Mitchell. Ya, algo me suena. ¿Qué tal estás? Bueno, pues un poco todavía digiriendo la noticia del día de hoy, que yo creo que era algo que todo el mundo, entre comillas, dábamos por hecho, pero claro, una cosa es pensarlo y otra cosa es tenerlo delante de las narices y tener que asumirlo ya de manera total y definitiva. Y bueno, pues al final acaba siendo una noticia triste, porque vas notando que van pasando los años, que los futbolistas, su estrella se va terminando, porque es la lógica del tiempo, y esto pasa. Pero al final yo creo que con lo que hay que quedarse son con los muchísimos años y las muchísimas alegrías que Trejo nos ha dado en primera, en segunda, en Copa, en Conference y así con todo. Y obviamente, pues juzgar al jugador que es ahora por cómo esté el fútbol de ahora, yo creo que no hay que hacerlo, y simplemente que tenga la mejor de las despedidas. Todo el mundo le está mandando un increíble amor y cariño en las redes sociales. Nosotros ya le hemos mandado nuestros peculiares mensajes. Y nada, ahora disfrutar de estos 3 mesecitos que nos quedan con él. Y bueno, después en el futuro, yo estoy convencido de que nuestros caminos se van a acabar cruzando seguro. Sí, porque, a ver, decía yo que no se va solo un futbolista, se va una figura que trasciende mucho más allá del terreno de juego, más allá del vestuario, por todo lo que ha significado, por todo lo que ha peleado, por todo lo que ha hecho durante un montón de años, por los mensajes que siempre ha transmitido, por ese cariño recíproco con la gente, por cómo ha hablado del barrio, por esas ganas que tenía de volver. Y lo decía yo en mi columna de opinión, me acuerdo hace ya muchos años, fíjate, cuando se marchó en su primera época aquí en el Rayo, que me decía eso, que le encantaría haber seguido en Vallecas, pero que esto era fútbol y que tenía que marchar. Y fíjate después esa alegría de volver a verle y de todo lo que ha significado y de todo lo que significa todavía para cualquiera al que le preguntes por Óscar Trejo, ¿no? Sí, mucha gente recordará aquellos goles que marcaba en las matinales de aquella temporada en segunda división, cómo se consiguió el ascenso, esa carrera, un futbolista que parecía que estaba, pues eso, que era un chaval de 17, 18 años, que tenía una calidad increíble. Como tú dices, los jugadores, la gran mayoría de los jugadores en esas épocas que parecen tan lejanas, casi, bueno, ya 15 años, alguno menos, pues muchos de ellos no eran ni dueños de sus carreras, porque tenían contratos leoninos con muchos representantes detrás de él. Al final el jugador
tiene que jugar donde le mandan, pero a medida que fue pasando el tiempo, cuando él pudo tener un poco más el control sobre su carrera y ya fue madurando, pues tomó una decisión que no todo el mundo toma. No. Y hay futbolistas que estando en una categoría superior prefieren ser, como se dice siempre, cola de león que cabeza de ratón. Entonces hay muchísimos ejemplos, y lo hemos visto, de jugadores que han salido del Rayo en su día, siendo unos grandes futbolistas, que se fueron a otros equipos pensando que iban a seguir siendo esos grandes futbolistas, y que después pues las cosas del fútbol dan muchas vueltas, y sin embargo Trejo eligió el camino inverso. Estaba en el Toulouse, que era un equipo muy serio de la Liga Francesa, donde podía haber estado durante toda su temporada, porque es un equipo que siempre hace las cosas muy bien, y decidió venir a lo que ha sido al final el club de sus amores, el club de su vida, el Rayo Vallecano, que si se lo cuentan en aquel año lo que iba a pasar, por ejemplo, en el 2023 o en el 2024, en el 2025, pues quizá alguna duda hubiera tenido el bueno del Choco, y al final decidió venir a un proyecto de segunda división, tal y como está el Rayo Vallecano, con sus presidentes, con sus máximos accionistas, y simplemente decidió volver a tener esa sensación de donde fue feliz jugando al fútbol, de donde fue feliz con su familia, de donde fue feliz en un barrio en el que la gente, pues cuando te ve por la calle, no te dice madre mía la que has fallado, sino la próxima la vas a meter, y eso yo creo que es lo que hizo cada vez más grande a Óscar Trejo entre el rayismo. Y que nunca rehusó el estar presente, como decía yo, en las entregas de premios, en las charlas, siempre abanderando, a ver, el capitán por delante de todos los demás, pero además con esos mensajes y siendo siempre tan accesible, tan cercano, tan humano como es Óscar Trejo. No lo vamos a descubrir ahora, porque cualquiera que haya pasado pues cerca de la puerta de vestuarios del Estadio de Vallecas en todos los años que ha estado aquí en el Rayo ya lo sabe de sobra. No vamos a descubrir absolutamente nada, pero esa cercanía que también la hemos vivido nosotros como medio de comunicación y como un sitio pequeño como es Pasión por el Rayo, la verdad que es tan destacable y tan que yo pondría al mismo nivel, y fíjate lo que te voy a decir, que lo pedazo de futbolista que era, o incluso más. Sí, ha sido en ese sentido un futbolista, entre comillas, atípico, porque conocemos y hay infinidad de casos de futbolistas que este es su trabajo y aquí se abrocha de 8 a 3 y pasadas las 3 de la tarde no me busques, que no te atiendo el teléfono ni me pidas una fotografía y encima te miro con mala cara. Y en el lado contrario de ese espectro hemos tenido a un Óscar Trejo que ha sido capitán durante muchísimos años y que pasará a la historia incluso también del rayismo por el gesto de renunciar a la propia capitanía, porque el hecho de estar constantemente viendo cómo no podía solucionar los problemas que él quería solucionar, que quería ayudar a la gente, que quería ayudar a los aficionados, y viendo que no conseguía la respuesta de su propio club, del club para el que trabajaba, decidió dar un paso a un lado para intentar que no le perjudicara ni a nivel deportivo ni a nivel personal, porque era una situación extremadamente dura de manejar. Entonces, en ese sentido ha sido totalmente atípico. Y bueno, pues como tú comentas, hay que agradecerle que, bueno, cuando se le haya llamado las distintas peñas, las plataformas, aquí en este medio, cuando hemos querido hablar con él en entrevistas en determinados momentos, siempre ha cogido el teléfono y nunca ha importado que estuviera en casa con 4 niños en el horario que tenemos nosotros de lunes a las 9 de la noche, que siempre hay que agradecérselo. Y en ese sentido, pues como tú dices, se puede ser futbolista, se puede ser, además de buen futbolista, se puede ser buena persona, y además de ser buen futbolista y buena persona, también se puede ser un buen rayista, y creo que en ese sentido, pues poco a poco le podemos decir nosotros a Óscar Trejo, más allá de que, bueno, pues muchas veces el muro con el que te topas de frente es tan alto que, bueno, pues hay veces que conviene pues quedarse a la sombra y ver qué pasa con ese muro. Una razón más, decía yo, para llegar a la final de Leipzig. Ya está, ¿qué te parece? Pues al final yo le he estado dando una vuelta a ese mensaje y no sé si incluso es añadir una presión extra a lo que pueda ser el sentimiento. A ver, obviamente es un sueño y ahora mismo todo el mundo estaría deseando que el mejor final
no solo para su trayectoria en el Rayo, sino pues en el sentimiento, en la vinculación que tiene la afición con este futbolista, sea que con el brazalete de capitán levante ese trofeo. Buah. Pero creo que al final no sé si generaríamos una extra de presión o una insatisfacción el hecho de no conseguirlo. Yo me conformo, y te lo digo así, con que el día que él quiera despedirse del Estadio de Vallecas pueda despedirse de manera brillante, como él siempre ha sido, y que el estadio esté a reventar, como en esos partidos de promociones, de ascensos en los que nos jugábamos todos. Y no sé si incluso soñar con que, bueno, pues los 10, 12.000, 14.000 que estemos en el estadio bajemos al césped, hagamos un círculo en torno a él y no dejemos que se vaya del Estadio Vallecas. Para mí creo que es una imagen más bonita, que al final se consigue ese sueño de que levante el título, pues perfecto. Si no lo consigue, obviamente no va a ser por culpa de él, no va a ser por culpa de él ni por culpa de nadie más. Y si tenemos que, no sé, entregar algo, firmar algo, dar algo de nuestro futuro, renunciar a algún año de vida por lo que sea, creo que muchos estaríamos dispuestos a que así fuera, porque levantara el título de la Conference junto al resto de sus compañeros, junto al entrenador que también ha apostado por él en este último año para darle la despedida europea que él merecía, y ojalá pues pueda salir por la puerta grande como merece un jugador que con 332 partidos está como sexto máximo jugador en la historia del Rayo Vallecano en número de partidos disputados. Bueno, le queda el último baile, los últimos bailes, ese tango yo, y a disfrutar de él lo que se pueda, los minutitos, los ratitos que Íñigo tenga bien, que podamos disfrutar de él y recordar, porque la calidad la sigue teniendo, con 37 y yo te diría que con 85, Óscar Trejo para brindarnos unos minutitos de fútbol y de disfrute en el Estadio de Vallecas, donde juega el Rayo. Sí, y esto empieza a ser así un poco, Miguel, hay que reconocerlo, como cuando nuestros padres o nuestros tíos o incluso, bueno, pues mucha gente que conservará sus abuelos le decía, pues mira, cuando se retiró Felines pasó esto, aquello y aquello de más allá, y Potel era un jugador que era una maravilla verle, y Tanco y Uceda y todos estos que, bueno, pues desafortunadamente nosotros hemos podido verles muy, muy al límite, muy poquito, y más ya casi en vídeos que en otra cosa. Pues esto nos tocará contarlo a nosotros. En algún momento alguien nos preguntará, oiga, ese señor ¿quién es? Y nosotros diremos, pues ese señor es Óscar Trejo, y yo vi jugar a Óscar Trejo defendiendo la camiseta del Rayo Vallecano. Sí, esto Perdona. Pasando, sí. Sí, no, te decía que cuando se retiró Mitchell, cuando se retiró Coque, cuando se retiró Pitti, ya hemos visto pasar unos cuantos futbolistas. Ahora lo de Óscar Trejo es otro nivel. No voy a comparar ni con Mitchell ni con ningún otro futbolista, pero evidentemente lo que ha significado Trejo para el Rayo Vallecano en todos estos años, ahora no nos vamos a olvidar de lo que han hecho todos los demás, pero es impresionante. Y es verdad que es lo que tú dices, ¿no? Yo vi jugar a don Óscar Trejo y disfruté mucho con sus goles, con sus jugadas, con sus pases, y recuerdo aquel sombrero que le hizo a no sé quién y todo el estadio decía, es que esas cosas las hemos visto y las hemos vivido en la figura de Óscar Trejo. Sí, hay infinidad de partidos, la gente puede buscar, así a bote pronto me viene una jugada que hace con sombrerito, una volea contra el Cádiz que es un golazo, el gol del ascenso contra el Girona del que habla él en el vídeo de la despedida. Hay muchísimos momentos. Yo, el que tengo grabado en la memoria, ese partido jamás lo olvidaré porque es una lección tremenda de fútbol. Es el partido del ascenso del Rayo contra el Jerez en casa 3-0, que está descomunal. Es un futbolista, cómo jugaba al espacio, cómo tocaba de primeras, cómo aparecía, cómo robaba, cómo presionaba. Increíble ese partido. A mí no se me va a olvidar nunca. Y la gente, pues por fortuna, ahora hay mucho más material disponible de él, y bueno, pues podremos apoyarnos en eso cuando seamos un poquito más mayores de lo que ya somos y nos pregunten por Óscar Trejo, pues podremos contarle a las generaciones futuras de rayistas quién fue este dorsal número 8, que ha sido el jugador extranjero con más partidos en la historia del Rayo, y que bueno, pues
pronto probablemente será superado por Álvaro García, que va también como un cohete directo al Olimpo de los grandes jugadores rayistas. Y la lástima es esa, la lástima es que pensábamos que esto no iba a llegar, que el día no iba a llegar. Bueno, va pasando el tiempo y desafortunadamente ya tenemos la decisión de Trejo aquí. Nada, disfrutar lo que nos queda, ojalá soñar con esa final de Conference, con levantar ese título, pero desde luego lo que yo quiero es que se despida en su casa, en la que ha sido su estadio durante muchísimas temporadas, y que el rayismo hable. Que no haga falta homenajes, ni peanas, ni pancartas, ni camisetas impresas, ni pisapapeles, nada. Que hable la afición, que realmente es la que tiene ese vínculo con sus jugadores. Sí, hombre, pero que se lleve el escudito dorado, ¿no? De recuerdo, ¿o no? No bueno, que se lo a saber si para finales de la temporada estará. Fíjate lo que ha pasado con Cis. Un mes y medio. O sea que, cuidado. Bueno, pues habrá que disfrutar los últimos partidos de Óscar Trejo, que como decíamos, hoy ha anunciado su despedida, que es el tramo final de su trayectoria como futbolista en el Rayo Vallecano, y después ya decidirá cuál es su futuro y nos lo contará, y sobre todo pues eso, que reciba el homenaje de su gente, más que del presidente del Rayo o del Rayo Vallecano como institución, que ya sabemos lo que significa, que sea el homenaje de su afición, de los que han estado a su lado, los que han vivido con él, los que han crecido con él, los que han disfrutado con él, los que han sufrido también muchas veces, que son todos esos aficionados que semana a semana y durante un montón de meses y de años han estado al lado de Óscar Trejo, y Óscar Trejo a su lado también. Lo disfrutaremos seguro, Nacho, eso no tengo ninguna duda. Sí, y seguramente pues vaya a haber ahí parte de su familia, sus 4 hijos, seguro, que van a estar en ese día, y desde luego va a ser el recuerdo muchas veces de lo que siempre ha comentado Trejo, que una de las cosas por la que vino al Rayo fue por el cariño con el que todo el mundo en Vallecas ha tratado no solo a él, sino a su familia. Obviamente en los trabajos, y el fútbol no deja de ser un trabajo, todos cometemos errores, todos tenemos aciertos. Él ha sido un grandísimo futbolista por su calidad. Después pues ha tenido mejores y peores temporadas, y sin embargo pues siempre ha tenido el respeto y el cariño de la afición, y ya sabemos que aquí la gente que se deja todo por el escudo pues tiene siempre un recuerdo para siempre en el corazón, y no estamos sobrados de héroes, ni de leyendas, ni de iconos, y sabiendo aún así que tampoco es el Rayo una afición y el rayismo que idolatre a muchos futbolistas. Desde luego siempre hay excepciones, y Óscar Trejo es una de ellas. Bueno, prepararemos los cubos, porque alguna lagrimita se escapará ese día, sin duda alguna. Seguramente. Bueno, vamos a hablar de fútbol, si te parece, de lo que ha pasado este fin de semana y de lo que está por venir, porque es que dentro de 2 días vuelve a jugar el Rayo otra vez. Pero bueno, vamos a hablar primero de lo que ha pasado este fin de semana, que volvía el fútbol al estadio de Vallecas, y decía yo antes de hablar de fútbol, todo lo que envolvió el ambiente maravilloso en cuanto a las aficiones, una vez más, entre Rayo Vallecano y Athletic Club, que hubo infinidad de aficionados del Athletic metidos en el estadio de Vallecas, aunque no había separación física. O sea, esto de poner 143 asientos con una red que separa, y a los de seguridad no sé qué, y que después haya no sé cuántos fuera de esa zona y que están invadiendo todo el resto de la grada, pues a mí me parece un cachondeo. Me refiero a que el Rayo no tiene de verdad capacidad para hacer más grande esa zona de aficionados visitantes, y estamos con las 143 ridiculísimas entradas cada partido. Bueno, todavía es que voy un paso más allá, y según el Rayo Vallecano, la excusa para nunca hacer la plataforma online de venta de entradas es porque no quieren que aficiones rivales puedan comprar las entradas que hay sueltas en el estadio. Claro. Yo cuando veo a muchas de estas aficiones, como Athletic Club, Betis y tal, que de repente, además de las 150 que les dan, que me parece de verdad ridículo y absurdo en el mundo del fútbol en el que estamos, dar 150 entradas a una afición visitante, me parece de verdad como para hacérnoslo mirar. Pero bueno, aparte de ese capítulo, cuando veo que al final acaban viniendo 600, 700, mi pregunta es, bueno, pues si con la venta online estás temiendo que resulta que puedan venir gente de fuera, ¿cómo consiguen las entradas esta gente? ¿Me lo podría alguien explicar? Entonces, ya es cuando se cae el discurso, que alguien se pudiera creer en algún momento, el discurso de por qué no tenemos plataforma de venta online de entradas,
en circunstancias como la que tú dices, en la que, bueno, pues además de los 150 aficionados del Athletic Club que consiguieron su entrada en zona visitante, que me parece muy bien, pues hubo otros 400, otros 500 a los que les hiciste venir a las taquillas, que me parece también muy bien, y que al final pues acabaron disfrutando del partido, que de eso se trata. Sí. Es que al final tú tienes un estadio de 13.500 aficionados rayistas, que ya los tienes más o menos garantizados, porque son los abonados que vienen casi siempre hay un margen que no viene. Pues oye, si después te vienen 700 del equipo rival, pues oye, bienvenidos a Vallecas y a disfrutar del fútbol y que gane el mejor. Es que yo no veo qué problema hay con que haya 700 aficionados rivales, no, nunca lo he entendido. Para mí tampoco, la verdad. Y el ambiente bonito que se vive en un partido de fútbol con las aficiones, cada uno animando los suyos, y bueno, si además están hermanadas y en la previa están todos juntos, en los bares, en las calles, en la grada, en todas partes, pues maravilloso. Y si no, bueno, pues cada uno que se dedique a animar a su equipo, que en eso consiste, ¿verdad? Y ya si en la Liga hiciera un reglamento, como en la Premier, en el que las aficiones tuvieran, por ejemplo, se me ocurre, en el fondo, en un córner, unas entradas siempre las mismas en determinado número, por ejemplo, vamos a poner 500, a determinado precio, que siempre sea el mismo, vamos a poner 30 euros, y que todas las aficiones vayan a lo mismo, pues fíjate lo maravilloso que sería poder tener eso para todos los clubes, ¿no? Que de repente vengas a Vallecas y puedas tener entradas al lado de Óscar Trejo, es decir, que le tienes a 1 metro, y sin embargo vas a otros estadios, no voy a poner nombres, Santiago Bernabéu, por ejemplo, que te mandan a 500 metros de altura con botella de oxígeno por 80 o 90 euros la entrada visitante. Vamos a ser ya un poco serios, vamos a defender nuestro fútbol, que al final entre todos, me incluyo, nos lo estamos cargando, y yo menos, claro, pero nos lo estamos cargando por no eximirme de culpa, y a mí me parece fenomenal que vinieran tantísimos, y me parece un espectáculo cómo se fue la fiesta del fútbol en las calles, y los bares estaban repletos, y el barrio de Vallecas le vino fenomenal que vinieran no sé cuántos aficionados del Athletic ese día a pasar el día aquí a Vallecas. Así que yo no veo ningún problema por ningún lado. Ninguno. Y mira que nosotros aquí intentamos defender el fútbol de siempre, o sea que si al final también somos responsables de algo, será de intentar luchar por recuperar ese fútbol de las aficiones, ese fútbol de la gente, ese fútbol alejado del fútbol negocio, del que aquí todo vale por el dinero, por la pasta, porque si vendo 143 a X euros y vendo otras 300 a un X más Y, pues mucho mejor, y si solo piensas en el dinero, pues evidentemente ahí no nos vas a encontrar, aunque también nos cueste lo nuestro, que ya sabemos de dónde salen muchas de las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Sí, y habría que echarle también un vistacito, sobre todo a las autoridades locales, Policía Municipal, Policía Nacional, el tema de la reventa, que es vergonzoso, una vez más, ver siempre las mismas caras comprando entradas, comprando no pocas entradas además, y parece ser que no hay, para eso sí que no hay solución ni remedio. No, para eso no se encuentra ningún tipo de solución, no termino de entenderlo. A mí debe ser que ya me conocen de las primeras veces que les dije que se fueran a pasear, que últimamente ya no. Últimamente estoy teniendo suerte y no me vienen con entradas, ¿sabes? ¿No? Ya debe ser que dicen este no la va a coger. Igual te ven cara de policía, puede ser por eso. También, ya me pasó una vez, en Sevilla, en el Villamarín, que ya te lo contaré un día. Sácate la posición. Nada, bueno, que aparte de eso y del ambiente maravilloso en la grada, también hubo otro ambiente no tan maravilloso para el protagonista que recibió esa bronca monumental del estadio de Vallecas. Ahí sí que fue unánime, tanto de la afición del Rayo como de los aficionados del Athletic Club, y esos carteles de SOS para quien quiera, para quien pueda ayudar, para quien pueda echar una mano a esa afición que se siente desprotegida y que lo que pide es ayuda para salvar a ese Rayo Vallecano. Y la bronca a Raúl Martín Presa cuando subía del campo después de los homenajes estos que se hizo así deprisa y corriendo a Pate Sis y a Álvaro, fue de época, espectacular. Yo que lo vivía abajo en el césped, la verdad que fue de las pitadas más monumentales que he escuchado hace mucho tiempo en partidos del Rayo. Sí, a mí tengo que decir que a mí ese ambiente también me pareció maravilloso. Me pareció maravilloso que la gente pueda expresarse y que la gente entienda, y ya sea unánimemente, ya no se puede decir que es una parte de una determinada grada, ya no es solo una grada más esta otra peña, no.
el estadio, la fotografía que puede encontrar la gente en pasionporelrayo.com, que hizo nuestro gran fotógrafo Miguel Ángel Tejeda, pues ahí puede ver cómo había casi 13.500 cartulinas desplegadas, que luego silbarían menos o que luego abucharían menos. Bueno, pues yo tampoco sé contarlo, no estoy allí contando uno a uno, 13.000. pero desde luego fue unánime y me parece maravilloso que la gente ya esté, la que no estuviera antes convencida, que esté abriendo los ojos de cómo es la gestión de este personaje, de que de repente todo tenga que ser personalista y tenga que ser él mismo el que entregue los homenajes, sin saber yo muy bien por qué, porque ya había estado 2-3 semanas en las que había desaparecido totalmente y hasta donde yo sé hay directores deportivos, hay gente de prensa que puede hacerse cargo de estos homenajes y no afear ese homenaje donde el protagonista tiene que ser el homenajeado, no otras personas, y me parece que solo por querer salir en la foto, a mí personalmente me parece incluso todavía más triste. Y al final, pues el mensaje de la afición me parece de chapó. Un SOS que está dando la vuelta al mundo, no solo se está viendo en España, se está viendo en todo el fútbol internacional, porque he visto ya noticias replicadas en Reino Unido, en Francia, en Portugal. Entonces, bueno, la gestión que hasta ahora nos vendían como exitosa determinados periodistas del máximo accionista del Rayo Vallecano, pues parece ser que está dejando de ser exitosa y la gente está empezando a abrir los ojos, sobre todo incluso la propia Liga, que está siendo la gran perjudicada por, imagino, un tema que comentaremos, como es el del cambio del césped, porque nos han vendido la moto de que ya está fenomenal el césped, que es un césped que han traído prácticamente, que han cultivado semilla en los montes de los Países Bajos. Nada, cuentos chinos. Pero el césped está otra vez en un estado, pues si no cerca de lamentable, pues no le anda mucho. No, ha pasado de lamentable a en muy malas condiciones, la verdad. O sea, y sobre todo algunas zonas. El campo en general no está bien y lo pudimos ver, y ya lo comentaba cuando yo nada más entrar al campo y vi el bote del balón, dije, ostras. Pero claro, ya cuando ves cómo rueda y cómo va frenándose el balón y cómo cuesta que ese esférico vaya en condiciones, dices, esto está muy mal. Claro, ya cuando te acercas, sobre todo a la zona de los banquillos, a esa banda que siempre históricamente está muy mal, y cuando lo ves dices, uff, madre mía, cómo está esto. Entonces, vale, que se puede jugar al fútbol, sí, que se jugó de hecho, sí, que no hubo lesiones, bueno, vale, pero que el campo está en condiciones, a mí me cuesta mucho decir que ese césped es digno de una primera división de lo que tenemos ahora mismo, no nos vamos a remontar, como decíamos, a los años 90, como decíamos en los programas anteriores, ¿no? Cuando se jugaba con barro y cuando... No, ahora tú vas a cualquier estadio y tienes un césped, mira cómo estaba Butarque no hace tanto, o sea, ¿de qué estamos hablando entonces? Sí, además ha salido Íñigo comentando que el césped de Sevilla también, en el Estadio La Cartuja, que es un estadio que tiene una cubierta muy alta, que no tiene sol durante muchas zonas y en muchos momentos del día, estaba de manera impecable. Es decir, que ya no se puede responsabilizar a que ha estado lloviendo mucho estas 3 últimas semanas, no se puede responsabilizar a que el estadio, nos cuentan la milonga, que tiene una orientación no sé qué y no sé cuánto, y que entonces el viento seca no sé cuánto. Bueno, vamos a ver, es que aquí, desde el primer momento que ha habido el problema, incluso con el tema del Oviedo, lo decíamos en Pasión por el Rayo, hace 3 o 4 programas en Clave de Franja, aquí no ha habido ninguna explicación de nadie. No. Con la excepción de un periodista muy amigo del máximo accionista que se limitó a leer un comunicado redactado de puño y letra por parte de quien todos sabemos de lo que había pasado. Bueno, salga usted a rueda de prensa y explíquenos por qué 3 semanas después la instalación del césped parece que está siendo una chapuza. Porque ya no es que sea el mismo césped que se puso justo antes del Oviedo, es que ya hay zonas parcheadas. Es que las máquinas de repente que estaban en esas zonas para mantener el calor han desaparecido. ¿Qué se está haciendo realmente? Ahora ya nada. Y si sucede que esa empresa está teniendo también problemas en el Estadio Metropolitano del Atlético de Madrid, a lo mejor es momento ya también de mover el dedo hacia la empresa y exigir responsabilidades, porque si usted está contratando un servicio, tendrán que darle un buen servicio, no poner esa chapuza. Entonces, yo creo que flaco favor se sigue haciendo el Rayo a sí mismo si la imagen, después de casi un mes sin jugar en el Estadio de Vallecas, que ya ni han entrenado un par de veces nada más, es lo que pudimos ver en esas fotografías que están en pasionporelradio.com, que es que el césped
es que parece como si fuera el de un parque cualquiera. Es que no es digno de un equipo de primera división. Sí, sí. A mí me cuesta saber si la empresa es más o menos responsable. El que sí es responsable claramente es el club. Y sobre todo, el que no da explicaciones, el que no nos cuenta qué es lo que ha sucedido realmente, que tengamos que medio enterarnos porque no sé qué amigo de no sé quién está diciendo no sé dónde que quizá puede que a lo mejor... no, es que claro, esto no es serio. Con la gravedad de lo que hemos vivido, que un Rayo Vallecano Atlético de Madrid se ha tenido que jugar en otro estadio, que nos lo tomamos un poco así a la ligera y de broma, pero que el Rayo no ha podido jugar en su campo contra el Atlético de Madrid en primera división a estas alturas de la vida. Bueno, pues si eso no es para que alguien explique, para que alguien se ponga delante de los medios de comunicación, porque no lo va a hacer allí en el estadio con micro en mano, imagínate el cachondeo después de lo de la presentación de Falcao, por ejemplo, lo que hubiera sido eso, pero sí que dé las explicaciones que merece el tema, ¿no? Sí, yo creo que no pasa nada. Oiga, venimos a explicar aquí por qué el césped está así, está así, se ha instalado y como se instaló en lluvia, pues resulta que la capa filtrante, pues no sé qué, no ha filtrado o no ha agarrado bien el césped y tardará un poco más. Y a partir de ahora estoy a disposición de sus preguntas. Bueno, pues yo creo que no pasa nada por dar la cara. Es que no entiendo este secretismo, no entiendo la situación de tener que hacerlo todo bajo la ley del silencio, bajo la ley la culpa siempre es de los demás, yo nunca tengo culpa de nada, y lo que tú dices, ya no es que solo es que te hayas llevado al Atlético de Madrid a Butarque, es que vas a tener que jugar un miércoles, un partido que tenías que haber jugado un sábado, en el que el gran perjudicado fue el Oviedo por tener que hacer el desplazamiento, ya no solo aquella vez, sino esta misma semana otra vez. Y los aficionados. La afición del Oviedo, por supuesto, no va a venir ni un 10% de la que pudo venir aquel sábado, porque un día entre semana, pues ya ves tú, bendita la gracia que le hace a la gente tener que desplazarse. Y la del Rayo. Claro. Que tampoco va a poder acudir masivamente como si fuese un fin de semana. Yo es que nunca he entendido tampoco la posición de la Liga, en el que hay un reglamento que te dice que tienes que tener el césped A, B y C, y que se le permita al Rayo siempre tener D, E y F. Yo es que nunca lo he entendido. Si esto al final tienes un reglamento, será para sancionar a la gente que se salga de esa línea y que al final te cueste más la sanción de lo que te costaría no mantener el estadio en condiciones. Pues porque lo que dices tú, si el problema fuera del césped solo este año, podríamos decir, bueno, pues oye, ha pasado este año, sí, ha llovido mucho, ha nevado, mala suerte. Uh-huh. Claro, pero es que es todos los años. Es que todos los años en la misma situación, en la misma banda, con el mismo césped, y siempre tenemos lo mismo. Entonces, cuando un problema no es puntual, sino que es episódico y sucede siempre, todos los inviernos, es que tienes un problema grave. Ya tengo la solución, Nacho, se me acaba de ocurrir. A ver. Mira, vamos a girar la orientación del estadio, vamos a hacerlo nuevo, lo vamos a hacer bien chulo, 5 estrellas de la UEFA o de la FIFA, y con eso, mira, el césped seguro que va a estar impecable y todos los aficionados del Rayo súper contentos. ¿Te parece bien la idea? Hasta con un 4 estrellas me conformaría. De hecho, incluso yo cuando miro hoteles ya bajo al 3 estrellas. Si están muy caros, bajo a 3 estrellas. El proyecto se le presentó y con decir no nos sirve porque el estadio en vez de tener 25.000, me parece que decía el estudio arquitectónico, 25.000 capacidad para 25.000, pues que lo querían de 35.000 ampliable a 50.000, 50, ¿no? Porque claro, fíjate lo que ha pasado con el Athletic Club, que se le ha quedado pequeño, pero perdone, señor presidente del Rayo Vallecano, es que nosotros no somos el Athletic Club, es que somos el Rayo Vallecano. El Athletic Club tiene 50.000 socios, sea donde sea la temporada que sea. Aquí tienes un estadio de 15.000 y se te abonan 12.000. Es decir, ya te queda grande el pequeño, pero bueno, cada loco con su tema, como siempre. Sí, bueno, pues capítulo cerrado ese también. Vamos con el fútbol, reparto de puntos en un partido que tuvo 2 mitades otra vez. El Rayo muy bien en la primera, el Athletic mejoró en la segunda y además encontró el gol muy rápido. La primera parte el equipo de Vallecas pudo haber sentenciado, lástima de ese fuera de juego que sí era de Jorge de Frutos en el segundo tanto. Y en la segunda mitad tocó sufrir más, pero bueno, al final 1-1. ¿Tú lo ves justo, como dijeron los entrenadores, aunque a los puntos dijo Íñigo que mereció más el Rayo? Yo creo que no. Justo el empate no fue.
sobre todo no puede ser empate cuando el mejor jugador del partido ha sido el portero del Athletic Club, Unai Simón. Sí. Claro, cuando te hace 3 paradones en la primera mitad, uno que casi se está metiendo para adentro, la roza con la yema de los dedos y si te va al palo, un disparo de cabeza casi desde el punto de penalti con una parábola casi imposible. A mí no me parece que el Athletic Club mereciera en ningún momento ya haberse llevado un punto del Estadio de Vallecas, no solo por esa parada, es que al Rayo además es que se le anulan 2 goles, uno que ya has comentado tú de Jorge de Frutos, pero es que en la segunda parte se anula uno a Patecís, que bueno, nos vienen a contar que es fuera de juego, pero realmente en las repeticiones y en la retransmisión en ningún momento ni se muestran los muñequitos del fuera de juego semiautomático ni nada. Ya damos por supuesto de que en la sala VAR han tenido que trazar la línea y que le han dicho que ok, pero bueno, ya sabemos cómo se las gastan en el sistema de videoarbitraje. Para mí sí lo es, Nacho, o sea, yo viendo las imágenes, para mí no me genera tanta duda y está claro que luego participa en la jugada, que no sé si llega a rozar o no roza, pero vamos, que está en medio de la acción con el portero. Para mí, si tuviera que inclinarme por una de las dos, yo diría que sí es fuera de juego. No, sí puede ser. Sí, yo no digo que no, sí puede ser lo que dices tú, pero que es que no te lo muestran, que es lo gracioso. Al final ponemos más tecnología para al final quedarnos con las mismas dudas que teníamos antes. Pero bueno, lo decís, te ponen la repetición, te paran la jugada, parece que el jugador está más adelantado, pero no te enseñan los muñequitos como te enseñaron con la de Frutos, que se ve que tiene medio cuerpo adelantado. Pero bueno, no toca CIS, o si toca, o qué pasa. Yeah. ¿Pasa algo por explicarlo? ¿Pasa algo por mostrar la imagen? Lo mismo se fundió el VAR o algo. Sí. Y al final, pues yo creo que es un poco el resumen de lo que fue el partido. Un partido un poco caótico, con un Athletic Club que no da 3 pases en la primera mitad, con un Rayo súper dominador que tuvo infinidad de ocasiones, aprovechando esa estrategia de dejar descolgado al delantero para luego filtrar el pase por el otro lado y que al darle la asistencia ya no estuvieran fuera de juego. Así fue el gol de Frutos, y un Rayo que estuvo muy bien porque tuvo la de Leyen, tuvo la de Álvaro García, tuvo otra de Frutos también en ese gol anulado, y al final el Athletic te empata en una jugada pésimamente defendida, un saque de guardameta que peinan y Iñaki la golpea de volea según cae. Al final hay que estar mucho más hábil en esas jugadas, cuerpear, meter el cuerpo a los jugadores y no dejarles ni un centímetro, porque es una jugada que es que no tiene ninguna elaboración, es un zapatazo de 80 metros, una peinada hacia Iñaki Williams, un disparo, y yo creo que al final se te van 2 puntos por una jugada pues tan tonta y tan triste, que te había costado tantísimo adelantarte en el marcador, que es normal que te quedes con la sensación otra vez de que has dejado de sumar 2 puntos. 2 puntos que no se pueden perder en el partido del miércoles ante el Real Oviedo. Sin duda alguna, rival directo en esa pelea por el descenso. Los asturianos están ahí abajo, pero no hay que dejarles sumar, y sobre todo tienes que sumar tú para intentar salir un poquito, sacar un poquito a la cabeza de esas posiciones que están complicadas y que después tienes que ir a Sánchez Pizjuán, nada más y nada menos, a jugártelo con otro de esos rivales que están por ahí también merodeando por esa zona. Así es, aunque entre comillas hemos pasado el calendario más duro que teníamos en este mes de febrero, que hemos ido a jugar al Bernabéu, hemos tenido que jugar contra el Atlético de Madrid, contra el Athletic Club, contra el Betis. No nos ha ido mal, hemos sumado 5 puntitos de esos 4 partidos que a priori parecía que nos iba a costar sumar más. Da la sensación de que realmente el equipo ha merecido más. Y lo que tú comentas, desde luego, lo que no hay que hacer es dejar escapar ni un solo punto de la visita del Oviedo, ya no solo porque eso signifique que tú sumas 3, sino porque ya prácticamente desenganchas de manera total al Real Oviedo, que con 17 puntos, si no me falla la memoria, se quedaría con una diferencia de 9 puntos sobre la permanencia. A falta de 12 jornadas sería complicadísimo, vamos, tendría que ser una remontada digna del Zaragoza, de aquellos mejores tiempos de maletines y de todo lo que te puedas imaginar. Oye, el fútbol, hemos visto cosas extrañas, pero tan extrañas no suelen suceder. Y si te da por ganar al Oviedo, que yo no lo tengo muy claro, porque estamos viendo que en las últimas jornadas cuesta muchísimo hincarle el diente, te vas a 30 puntos, que 30 puntos en 26 jornadas es una puntuación bastante digna por cómo se está dando el año, lo que está costando sumar puntos
y yo personalmente, esto es una opinión, creo que la permanencia este año va a ser una de las permanencias más baratas, porque es que hay tantísimos equipos metidos en la pelea que una semana pierden 2 o 3 de los de abajo. Por ejemplo, Alavés, Sevilla saca un puntito, Girona pierde, Rayo empata, el Valencia gana y de repente da un saltito, el Elche sigue hundiéndose, sí, aunque sume un puntito, pero bueno, vas viendo cómo se va sumando de uno en uno. Es casi imposible sacar la cabeza de ahí, porque nadie suma 2, 3 jornadas seguidas ganando. Ni siquiera Osasuna, que parecía que estaba ya súper salvado, pues tampoco tiene una puntuación exagerada, y es que en 2, 3 jornadas que te vaya mal una racha te puedes meter ahí abajo. Entonces hay tantísimos equipos y es tan corta la distancia entre todos que yo creo que vamos a estar ante una de las permanencias más peleadas, más luchadas, y ojalá el Rayo pues llegue con un suficiente colchón como para ahora afrontar lo que dices tú: partido miércoles Oviedo, visita a Sevilla, viaje a Turquía, después juegas contra el Levante, otra vez recibes al equipo europeo. Entonces es un momento clave este mes de marzo para un Rayo que tiene, entre comillas, partidos más asequibles, porque el calendario peor, por así decir, se lo ha quitado hasta que llegue la visita al Camp Nou el 22 de marzo. Y luego pasan cosas raras en la Liga, como lo que está sucediendo ahora mismo en el Santiago Bernabéu, en la que el Getafe, de momento, venciendo 0-1 al Real Madrid. Bueno, pues estas cosas siempre pasan, y al final pues equipos que tienen buena relación, yo te cedo a este jugador, tú le pagas la nómina, etcétera, etcétera, pues siempre ha habido. Pero bueno, al final el Getafe se demuestra que tiene ese gen competitivo también, y que el Madrid, oye, si pierdes está jugando la Liga, ellos verán si quieren perder contra el Getafe. Imagino que no querrán. Vamos a esperar a ver qué pasa al final del partido, pero de momento 0-1 va ganando el conjunto azulón. Ellos sabrán, se están jugando la Liga. Después de hablar de la Liga, tú lo mencionabas también, esta misma semana, bueno, el viernes conocíamos el rival de la Conference, teníamos 2 opciones, a ver, tampoco era para volverse muy loco, iba a ser cuestión de ir a Polonia, a Poznan, con más facilidades para que los aficionados del Rayo pudieran estar presentes en ese partido, o la otra opción, que era ir hasta Turquía, y ni siquiera es ir a una ciudad, digamos, muy grande, aunque sí que lo es, pero es ir a Samsun, que está a tomar viento, y que es lo que nos ha tocado al final. Samsunspor es el rival del Rayo. Ciudad grande es, ciudad no muy conocida, pero lo que dices tú es que la Liga Turca al final es un país tan grande que, bueno, pues las distancias son así. Toca hacerse 2.000 y pico kilómetros hasta más allá de Istambul, hasta Samsun, y bueno, pues ver esa eliminatoria, a ver qué tal se nos da, porque estamos ante un acontecimiento muy importante para el Rayo Vallecano, que bueno, pues en esta segunda participación en competición europea, pues juega una eliminatoria ante un equipo turco que, bueno, que tiene sus estrellas, que tiene sus grandes jugadores, que tiene su manera de jugar, que se deshizo de manera muy sencilla del Eskendia, y eso, por ejemplo, al Rayo, lo vimos aquí en Vallecas, pues también le costó en su momento ganar al equipo de Macedonia del Norte. Van séptimos ahora mismo en la Liga, han empatado a 0, pero bueno, dentro de lo que cabe, dentro de lo que es las complicaciones del viaje, lo largo que pueda ser también para los equipos, para los aficionados, la dureza del rival, entre comillas, el sorteo ha sido amable porque nos ha tocado por el lado verde del cuadro, lo que significa que evitamos, entre comillas, a los cocos de la edición, como puede ser el Fiorentina, Crystal Palace, algún equipo más como la Z Almar, que para mí está también entre los favoritos. Y vamos a ver, porque es que está tan cerquita, son tres eliminatorias, y te plantas en una final europea, que son palabras mayúsculas para un equipo como el Rayo Vallecano. Bueno, pues habrá que ver cómo va esa eliminatoria. Como decimos, será el día 12, jueves, en horario raro para nosotros, pero también allí son 2 horas más, con lo cual, bueno, pues el partido arrancará a las 7 menos cuarto hora española, 9 menos cuarto de Turquía, si no me equivoco. Eso es, allí son 2 horitas más, así que a las 18:45 hora peninsular, 20:45 hora samsuniana, hora turca, pues se jugará este partido de Conference League. Y ya sabemos también que el jueves siguiente, 19
de marzo, a las 9. Jugaremos a las 9, que ese sí que es un horario malo para los turcos. Yo no sé si en Turquía alguien verá ese partido, porque si el partido se juega aquí a las 9, son las 11 en Turquía. El partido termina más allá de la 1 de la mañana. Esperemos que no haya prórroga, porque entonces ya directamente enlazan el partido con el amanecer. Entonces, como tú dices, 2 partidos, 180 minutos. Creo que la clave va a estar sobre todo en el partido de ida. Si el Rayo consigue resistir el empuje de un rival que va a ir a por todas, consciente de que al Rayo le cuesta muchísimo hacer gol, aunque en Conference ha mostrado otra cara. Si el Rayo se trae un resultado amable de Turquía, ya no hablo de una victoria, sino pues un empate, quizá una derrota por la mínima, porque es un muy buen equipo, sinceramente, a ver si me lo ha parecido en los primeros partidos. La eliminatoria está muy abierta y bueno, yo creo que favoritismo ninguno para el Rayo. Segunda competición europea, es un equipo turco, saben competir. Yo creo que ahora mismo está 50-50 y vamos a ver ese primer partido el jueves 12 de marzo, porque es una cita histórica para la franja. Y lo contaremos en Pasión por el Rayo Radio, o lo intentaremos desde el campo del Samsung. Decirles a todos nuestros oyentes que ya tenemos preparados el pasaporte y toda la documentación, y que estén muy atentos los que quieran ir, pues evidentemente al cambio de horario, que ya hemos dicho, 2 horas más allí en Turquía, y después a todas las connotaciones extra y adicionales que hay en un país que no es de la Unión Europea, en cuanto a datos móviles, en cuanto a moneda, en cuanto evidentemente el idioma y tantas cosas que hay que tener en cuenta cuando uno viaja a un país como Turquía. Eso es, y también hay que tener en cuenta que son determinadamente muy religiosos y que es una religión distinta y que tienen leyes diferentes, por lo tanto, pues que la gente se porte bien, que vayan a disfrutar del partido, que es de lo que se trata, animar al Rayo, y estoy seguro de que bueno, que puede salir una buena relación de esa visita a una ciudad como Samsun, y desde luego lo que estoy segurísimo es que mucha gente se va a traer muy buenos recuerdos de allí, porque como digo, es una cita histórica, no solo para la plantilla, para el cuerpo técnico, también para la afición. El hecho de poder presumir de equipo a tantísima distancia de casa, estoy seguro que mucha gente lo va a disfrutar al máximo. Bueno, pues lo dicho, Pasión por el Rayo Radio, Samsung, Rayo Vallecano el día 12 y el día 19 la vuelta en el Estadio de Vallecas, también aquí en esta casa, para disfrutar del fútbol, para disfrutar de la Conference y para, esperemos, disfrutar del pase a cuartos de final de la franja en esa competición que ya es la que nos queda más allá de la Liga. Y repetimos e insistimos, perdón Miguel, que no es donde se hacen las teles, que esas son Corea, esta es otra ciudad, Samsung, sin la G. Más allá de Estambul. Eso es. Tirando ya metido en Asia y eso, a disfrutar del fútbol allí con el Rayo Vallecano en competiciones europeas, en esa Conference que nos está encantando vivir y que hemos disfrutado en todos y cada uno de los desplazamientos, en todos y cada uno de los partidos. Sí. Todos, no nos perdemos ni uno. No nos hemos perdido ninguno y esperemos no perdernos ninguno de aquí en adelante. Hasta mayo. ¿Hablamos de alguna otra cosa relacionada con el primer equipo o pasamos ya al resto? Han empezado a entrenar hoy en la Ciudad Deportiva, mañana lo harán en el Estadio de Vallecas, en la previa del partido. Semana, como ya comentábamos, en la que va a haber dos jornadas. Jugaremos ahora contra el Oviedo, también disputaremos la jornada del fin de semana, aunque de esa ya hablaremos más adelante. Así que, bueno, como decíamos, partido clave el que tenemos contra el Oviedo. Toda la plantilla disponible, por ahora ninguna baja, todos los futbolistas a las órdenes de Íñigo Pérez. Pues eso son buenas noticias, y después del partido del Oviedo pues ya veremos qué sucede en ese viaje al Sánchez Pizjuán el domingo a las 6:30 de la tarde, frente al conjunto andaluz, en el que también se juegan 3 puntos muy muy importantes. Sí, además un estadio que no es que esté teniendo su mejor temporada, y por ahí el Rayo pues quizá pueda disfrutar de una visita a Sevilla diferente de la de los últimos años, aunque recordemos que ya aquí en la ida nos ganaron sin parecer. 45 euros, ojito, la entrada. No está mal el leño. Está mal, no está nada mal. Bueno, pues vamos con el resto de la jornada para los nuestros. El femenino no jugó, el juvenil empató sobre la bocina contra las Rozas en un partido de muchos goles, y el filial que, bueno, pues es que no termina de levantar cabeza, goleada 1-4 contra el Tenerife B.
Sí, veníamos contando que las 6 derrotas anteriores consecutivas habían sido por la mínima, o como en el caso de Las Palmas, se habían producido en los últimos 10 minutos, pero lo de la visita del Tenerife ya es una derrota contundente, una derrota sin paliativos, sin poder poner excusas, y eso que no empezó nada mal el Rayo B en los primeros minutos, tuvo un gol anulado, para nosotros mal anulado, porque el guardameta regaló el balón en la salida de un córner y nadie le tocó, y sin embargo pitó falta al portero, y quizá pues con ese 1-0 el encuentro podía haber cambiado, pero las sensaciones que transmite el equipo a lo largo de los 90 minutos no terminan de ser muy buenas. Hubo un tramito ahí final después de que el Tenerife B se pusiera 0-2 con un gol del ex rayista Ibarra en los primeros 10 minutos, y parecía que el Rayo quería meterse en el partido con un penalti cometido sobre Juanchi, sobre el capitán, que él mismo se encargó de transformar. El equipo estuvo ahí en los primeros minutos de la segunda mitad con algunas llegadas, pero la toma de decisiones no fue del todo buena, y en el primer acercamiento del equipo chicharrero del filial llegó la sentencia, llegó el 1-3, el filial que ya se vio muy por detrás en el marcador, sufriendo incluso la expulsión de Baladía en una falta que para mí no fue merecedora de tarjeta roja, sí que fue fuerte, pero no como para hacer daño, sino como para cortar una contra. Y bueno, ya te cae el 1-4, entrega totalmente de la cuchara por parte de un filial que, bueno, pues queda ahora mismo a una distancia de casi 6 puntos de la salvación, que además visita Colonia Moscardó este domingo a las 12 de la mañana, uno de los equipos que también está en descenso. Por lo tanto, creo que es casi una de las últimas oportunidades que tiene de intentar agarrarse a un flotador, a una balsa para poder salir de esa zona de descenso. Si no empieza a puntuar desde ya, quedan apenas 12 jornadas, lo va a pasar muy mal de aquí que termine la temporada. Bueno, pues habrá que confiar en eso y ver qué sucede, ¿no? el resto del año. Sí, y si te parece terminamos con el tema del juvenil, un juvenil que volvió a empatar sobre la bocina en el último minuto, con un gol de Alan prácticamente sobre el minuto 90 en una jugada embarullada en el área que bueno, parecía que había traspasado el balón la línea de gol y al final lo acabó metiendo Caste. Los jugadores de Las Rozas juvenil pedían fuera de juego, el árbitro dijo que había un jugador de Las Rozas en el suelo fuera del terreno de juego, un poco caótico todo, como fue el partido, un partido que que el Rayo Juvenil empezó dominando con un gol en el primer minuto, antes de la media hora ya íbamos 2-1 y sin embargo en la segunda parte se deja remontar con 2 goles de córner, fallos defensivos tremendos, impropios de un juvenil división de honor, y al final pues acaba el equipo empatando en el último minuto, como sucedió ya contra el Leganés, y bueno, manchando un poco o dando otra imagen muy distinta de la que había dado contra el Atlético de Madrid. Entiendo también fruto de los muchísimos problemas a los que se está enfrentando tanto la plantilla de Juvenil A como el resto de las plantillas de juveniles, según han contado esta misma tarde compañeros de Mata Gigantes. Ha habido un plante de los 3 equipos por las condiciones en las que están los jugadores en cuanto a campos, en cuanto a material, en cuanto al estado de las instalaciones de la Ciudad Deportiva del Rayo. Creo que a la gente no le va a pillar de sorpresa, ¿verdad? No, a nadie. E incluso, bueno, pues tuvimos la sorpresa en ese partido del Rayo Juvenil contra Las Rozas de ver a varios de los futbolistas más destacados en la grada. No tenían ningún problema físico, no tenían ningún problema federativo, y nosotros hemos preguntado al club por qué estaban en la grada y de momento nadie ha salido a darnos explicaciones de por qué se había dado esa situación. Me imagino que en algún momento nos acabaremos enterando, pero desde luego unida una información a la otra de nuestros compañeros de Mata Gigantes, queda claro de que hay algo que no funciona bien en la cantera del Rayo Vallecano. Hay muchas cosas que no funcionan bien. O sea, el tema está en encontrar qué cosas funcionan bien en este club. Lo mismo están redactando el comunicado a estas horas y por eso todavía no te han contestado, Nacho. Puede ser, pero cuando tienes a un equipo que durante todo el año ha estado en tercer puesto, peleando durante muchos momentos con Real Madrid y Atlético de Madrid, haciendo una temporada mucho más que digna,
y jugándole de tú a tú a los dos grandes transatlánticos de la Comunidad de Madrid, como son Madrid y Atlético de Madrid, lo que no me parece que sea muy lógico es que las instalaciones y las facilidades que tú le tienes que dar a ese equipo, que ya es justo en cuanto a diseño de plantilla, etcétera, etcétera, no sean las adecuadas como para poder agradecerles a los chicos el esfuerzo que están haciendo. Porque, bueno, estamos viendo que están teniendo una mala segunda vuelta, llevan 5 partidos consecutivos sin ganar, también 5 partidos en casa sin ganar, pero es que siguen estando en el tercer puesto, y todo eso pese a lo que estamos contando de los problemas que están teniendo. A mí me parece que en algún momento, como pasó con el primer equipo, con ese comunicado que hicieron los jugadores, el cuerpo técnico, hay que decir basta. En este momento el Rayo Juvenil, el A, el B y el C han dicho basta, y vamos a ver cuál es la respuesta ahora del Rayo, si les da por enterrar la cabeza como un avestruz, si les da por dar explicaciones, o si les da por mejorar las instalaciones, que es su cometido, que aquí no estamos pidiendo que nos traigan a Maradonas ni a Messi. Lo que queremos es que los chicos que vienen a jugar, a defender la camiseta del Rayo Vallecano, tengan las mínimas instalaciones en el mejor estado posible. Es que me parece absurdo y ridículo que chavales de 16, 17 y 18 años tengan que reclamar esto, de verdad. Ya dudo. No sé. Ya dudo, Nacho, que vaya a salir nadie a dar explicaciones, y mucho más que alguien vaya a solucionar los problemas que tiene la cantera, cuando los problemas del primer equipo han terminado saliendo a la luz como han salido en los medios de comunicación y después de un comunicado de los futbolistas con AFE. O sea, si a un equipo profesional, que es el que te mantiene el club, que es el que te da la visibilidad, que es el que te da los millones, que es el que existe primero por encima de todo, le has tratado como le has tratado, imagínate a los chavales del juvenil. Bueno, pues ya lo sabemos, ahí está la prueba, ¿no? Pero que al final, Miguel, que niños, chavales de 16, 17 años tengan más cabeza y quieran más a la entidad, a la defensa del escudo, que personas que ya son talluditas, que pasan de los 40, algunos ya casi rozan los 50 años, me parece del todo ilógico. Y aquí, una vez más, me gustaría saber qué está haciendo la Comunidad de Madrid o qué está haciendo el Ayuntamiento de Madrid con las instalaciones que le está prestando al Rayo Vallecano. Ya no hablo del estadio, es que están hablando de que la ciudad deportiva también está en unas condiciones lamentables. Pues espera, te lo voy a decir. Nada, ¿verdad? No, claro, a ver, o si lo están haciendo no nos lo cuentan y tampoco lo vemos, ¿eh? O sea, porque una cosa es que tú digas, a lo mejor están trabajando y nosotros no somos conscientes de ello. Pero si estuvieran trabajando, veríamos ese trabajo, porque lo que estamos diciendo es lo que se ve. O sea, esa ciudad deportiva que está como está, esos campos que están como están, el que los chavales no tengan agua para... De verdad, o sea, es que es alucinante todo lo que pasa en este club, y los que deberían decir hasta aquí, que son las instituciones, que son las que ponen al servicio de este club esos medios, ese estadio y esa ciudad deportiva, y decir, esto tiene que arreglarse ya, pero ni pasado mañana, ni dentro de 3 meses, ni dentro de un año, no, ya. Y eso no sucede. O sea que yo creo que no están haciendo nada. No, desde luego la denuncia queda ahí. Yo creo que esto va a traer cola a lo largo de toda esta semana, y veremos a ver el fin de semana, porque el juvenil además tiene un desplazamiento a Villanueva de la Serena. Veremos a ver en qué condiciones, viendo cómo se está produciendo esta reclamación, que yo creo que es del todo lógica, reclamar mejores medios para una mejor condición en la disputa de partidos. Y si usted no le interesa la cantera porque ve que está perdiendo dinero, cierre y veremos a ver qué consecuencias tiene para usted. Porque es que si le prestan a usted la ciudad deportiva para que usted eduque allí a los niños en los valores del deporte, y son los propios niños, los propios chavales los que te están diciendo que esto es una cerduría, que esto no se puede consentir y que aquí hay que tener instalaciones mejores, pues oye, a mí me parece que te están poniendo la cara colorada, que niños o chavales de 16, 17 y 18 años tengan más razonamiento y más cabeza que tú a la hora de decir, no queremos que nos pase algo físicamente, porque al final, lo hemos dicho muchas veces y ahí están las denuncias, aquí va a acabar pasando algo. Al final tendrá que aparecer alguien, un salvador, como siempre, a decir que esto no puede ser, y también clausurarán el resto de campos de la ciudad deportiva, o se clausurará la ciudad deportiva entera,
porque algo tiene que decir, ya sea la Federación Madrileña de Fútbol, la Federación Española de Fútbol, la Comunidad de Madrid. Está claro que en estas condiciones no se puede seguir jugando al fútbol así. Es increíble, la verdad. Y bueno, pues sigue pasando el tiempo y aquí no cambia nada, no mejora nada y todo sigue igual que siempre. Bueno, pues nada, lo que decimos, un día va a pasar algo grave, va a haber un problema y a ver quién soluciona ese problema grave una vez que ya se ha producido. Y esperemos que no, y cruzaremos los dedos para que ningún chaval se lesione de gravedad, para que no haya problemas, porque las instalaciones están como están. Hemos hablado tanto de esto que parece que ya puede terminar cansando, pero es que no nos vamos a cansar de protestar, de decirlo, de denunciarlo y de pedir que alguien ya de una vez por todas ponga el remedio que el club no está poniendo, o que no está pidiendo, o que no está, no sé, pero que hagan algo ya. Sí, sobre todo porque son ya tus propios jugadores los que lo están diciendo, no estamos diciéndolo nosotros los medios, no está diciéndolo un aficionado al que considera radicalizado que protesta contra ti, no, te lo están diciendo tus propios jugadores. Primero fue la plantilla y el cuerpo técnico del primer equipo, los juveniles, y seguramente si preguntas al filial o al femenino o a los cadetes te van a decir exactamente lo mismo. Claro, está claro que van a decir lo mismo porque todos sufren exactamente lo mismo. Eso es. Bueno, pues recordamos a nuestros oyentes que estamos en las últimas horas para elegir el MVP Red Piso de este mes de febrero y al ganador o ganadora de la camiseta, ¿no? Eso es, hemos preguntado a la gente por quién fue el mejor jugador del Rayo Athletic Club. Nos pueden decir con el hashtag MVP Red Piso, siguiendo, si no me falla la memoria, tanto a Pasión por el Rayo como a Red Piso en Sánchez Lagavia, que es quien otorga la camiseta de este mes de febrero. Y nada, cuando pasen un par de días, antes de que empiece justo el partido contra el Oviedo, elegiremos ganador o ganadora. Contactaremos con él y ya le explicaremos cómo va a poder conseguir esa camiseta bonita de la franja roja del Rayo Vallecano, por si acaso le da por viajar a Samsung y llevar por Turquía la camiseta bonita, la franja roja y presumir de franja por Europa. Pues si viaja a Samsung le saludaremos. Así estará. Nacho, un placer como siempre, gracias. El placer siempre es mío, Miguel, un abrazo para todos. Buenas noches, chao. Si quieres la camiseta del Rayo Vallecano, las oficinas de Red Piso Palomeras en Sánchez Lagavia y Villa de Vallecas junto a Pasión por el Rayo te la regalan. Síguenos en Twitter e Instagram y juega con nosotros y durante 9 meses regalaremos una camiseta oficial para que vistas la franja. Red Piso Palomeras en Sánchez Lagavia y Villa de Vallecas te regalan la camiseta oficial del Rayo Vallecano en Pasión por el Rayo. ¡Viste la franja! Resultados y clasificaciones en Enclave de Franja. Pues 6 minutitos por encima de las 10:30 de la noche, en directo en Enclave de Franja, en Pasión por el Rayo Radio. Vamos con los resultados, con los números de la jornada. Empezando por la primera división, jornada 26, Levante 2, Alavés 0, Rayo Vallecano 1, Athletic 1, Barcelona 4, Villarreal 1, Mallorca 0, Real Sociedad 1, Real Oviedo 0, Atlético de Madrid 1, Elche 2, Español 2, Valencia 1, Osasuna 0, Betis 2, Sevilla 2, Girona 1, Celta 0 Girona 1, Celta 2 y Real Madrid Getafe de momento 0-1 en el Estadio Santiago Bernabéu en la segunda parte. La clasificación encabezada por el Barça con 64, el Real Madrid de momento con 60, el Villarreal y el Atlético de Madrid tienen 51, Betis 43, Celta 40, 15º lugar para el Rayo, 27 puntos, de momento 3 sobre el descenso que marca el Mallorca, esperemos que el miércoles sean 6. ¿Por qué? Porque el miércoles, como ya hemos contado aquí, se disputa ese Rayo Vallecano Real Oviedo suspendido por el mal estado del terreno de juego del Estadio de Vallecas. Esperemos que esté mejor que el fin de semana, aunque tengo mis reservas.
Y la siguiente jornada ya en el fin de semana: Celta, Real Madrid, Osasuna, Mallorca, Levante, Girona, Atlético de Madrid, Real Sociedad, Athletic Club, Fútbol Club Barcelona, Villarreal, Elche, Getafe, Betis, Sevilla, Rayo Vallecano, Valencia, Alavés y Español, Oviedo. En la segunda red masculina, jornada 25, con estos resultados: Elche Ilicitano 3, Intercity 2, Fuenlabrada 0, Orihuela 0, Navalcarnero 2, Real Madrid C 0, Alcalá 3, Socuellamos 1, Rayo Vallecano B 1, Tenerife B 4, Conquense 3, Las Palmas Atlético 0, Coria 1, Sanse 1, Quintanar del Rey 3, Colonia Moscardo 2 y Rayo Majadahonda 0, Getafe B 1. La clasificación encabezada aquí por el Rayo Majadahonda con 52 puntos, el Sanse tiene 50, el Conquense tiene 43, Getafe B con 42, Tenerife B con 40. Hay que bajar hasta el puesto 14º para encontrar al Rayo B en puestos de descenso con 26 puntos, de momento a 5 ya de la salvación. Y la próxima jornada: Sanse Fuenlabrada, Alcalá, Elche Ilicitano, Las Palmas Atlético, Quintanar del Rey, Getafe B, Coria, Real Madrid C, Tenerife B, Colonia Moscardó, Rayo Vallecano B, Socuellamos, Navalcarnero, Intercity, Conquense y Orihuela, Rayo Majadahonda. En la segunda red femenina no hubo jornada en este fin de semana. La clasificación encabezada por el Real Unión Tenerife con 45, el Zaragoza, que tiene 41, el Badalona B con 38. Hay que bajar hasta el 12º lugar para encontrar al Rayo con 14. Está a 2 de la salvación, de momento también en puestos de descenso. Y la próxima jornada: Baleares Huesca, Levante B Argual, Elche Futbolellas Torrejón, ONA Zaragoza, Real Unión Tenerife AM B, Español B Rayo Femenino y Samper Dinamo de Guadalajara. Y cerramos con los marcadores de la División de Honor Juvenil en la jornada 22. Tribal Valderas Alcorcón 0, Real Valladolid 1, Colonia Moscardó 2, Sporting Hortaleza 0, Unión Adarve 0, Badajoz 0, Unionistas de Salamanca 0, Leganés 2, Rayo Ciudad Alcobendas 3, La Cruz Villanovense 1, Rayo Vallecano 3, Las Rozas 3, Getafe 2, Real Madrid 4 y Burgos 1, Atlético de Madrid 4. Líder el Real Madrid con 58, segundo Atlético de Madrid con 46, tercero Rayo Vallecano con 40, ya se acerca el Leganés que tiene 39. Y la próxima jornada: Atlético de Madrid Unionistas de Salamanca, Leganés Colonia Diocesano, Club Deportivo Badajoz Tribal Valderas Alcorcón, La Cruz Villanovense Rayo Vallecano, Sporting Hortaleza Unión Adarve, Real Madrid Rayo Ciudad Alcobendas, Real Valladolid Getafe y Las Rozas Burgos. Y así hemos contado todos los marcadores del fin de semana, hemos contado todos los números de esta jornada que todavía está viva, que todavía está en juego, con ese Real Madrid 0, Getafe 1, el Real Madrid intentando y buscando el gol del empate que no llega de momento en el Santiago Bernabéu y que permite a los de Bordalás sumar 3 puntos muy importantes también y que, bueno, pues atañen al Rayo Vallecano, porque el Getafe es uno de los equipos implicados en esa lucha por los puestos de descenso. Nosotros llegamos hasta aquí. Es difícil, pero me voy en paz, me voy tranquilo, me voy habiendo dado todo de mí, siendo transparente, siendo lo que siempre he sido. Y nosotros también nos vamos. Se va Óscar Trejo, se irá a final de esta temporada. Dice adiós al Rayo Vallecano. La noticia del día, sin lugar a dudas, la noticia triste del día. Todos pensábamos que esto pues estaba pues al llegar. Lo que yo personalmente no esperaba es que fuese hoy. Pero él ya lo ha anunciado, que no va a seguir jugando, que no va a seguir en el Rayo Vallecano y que deja un legado espectacular de su paso por Vallecas, sin duda. En el corazón
Bueno, ese ha sido uno de los puntos fuertes, de los ejes del programa de esta noche, en el que hemos hablado de ese empate a 1 entre Rayo Vallecano y Athletic Club, el partido del fin de semana que se disputó en ese estadio de Vallecas. Por fin volvió al fútbol, el fútbol al estadio de Vallecas, con un césped en muy malas condiciones, con un ambiente espectacular entre las aficiones de Rayo y de Athletic, con un ambiente terrorífico para el presidente del Rayo Vallecano, que recibió una bronca de las grandes, ¿eh? Hemos escuchado a los protagonistas, hemos escuchado a los dos entrenadores y también a Pedro Díaz, que fueron los que hablaron después del partido. Pedro Díaz en la zona mixta y los dos técnicos en la sala de prensa de ese estadio de Vallecas. La columna de opinión sobre el protagonista del día, sobre Óscar Trejo. Gracias al gran capitán del Rayo por todas esas cosas que he intentado transmitir en esa columna de opinión que hoy he compartido con todos vosotros. Hemos escuchado ese vídeo emotivo con el que se despedía y con el que anunciaba su marcha, y lo hemos analizado absolutamente todo con Nacho Herrero. También hemos hablado de ese partido que tendrá lugar primero el del miércoles con el Real Oviedo, después el del fin de semana, el domingo, con el Sevilla, y a continuación el viaje a Turquía, porque el Rayo se enfrentará al Samsunspor. Ya sabéis, allí, lejísimos. Y hasta allí se irá el equipo de Pasión por el Rayo Radio para vivir y para contaros lo que sucede en ese Samsunspor Rayo Vallecano de la Conference, los octavos de final de la competición europea, de la que ya hablaremos el próximo lunes en este mismo programa. Y hasta aquí ha llegado el número 24 de la temporada 9, el que hace el 348 ya desde que empezamos hace muchos años, en este lunes 2 de marzo del 2026, desde las 9 en punto hasta las 11 menos cuarto, que es ahora cuando echamos el cierre definitivo al programa de esta noche. Gracias por estar ahí, gracias por estar al otro lado. Toda la información en pasionporelrayo.com y ahora el programa en la redifusión y en los podcasts. Gracias por todo. Un abrazo, buenas noches, cuidaros ahí fuera.